Bienvenidos y bienvenidas a Justicia con Vos. Este es el podcast del Poder Judicial de Salta y el primero de la justicia argentina. Nos podés escuchar en nuestros envíos semanales en las principales redes sociales de audio, explicando el funcionamiento de juzgados y tribunales para hacer realidad el acceso a la justicia. En esta segunda temporada podrás escuchar la voz de jueces, juezas, funcionarios, funcionarias, empleados y empleadas que trabajan diariamente en la justicia salteña. La violencia de género no implica únicamente maltrato físico o psicológico. La económica, por ejemplo, implica un ejercicio de poder del hombre sobre la mujer, la dependencia de ella y de sus hijos, y la amenaza constante de no proveerles alimentos. Esto, entre otras cuestiones, llevan a entenderla como una de las formas más tremendas de violencia. La jueza de violencia familiar y de género, Carolina Cáceres, tiene a su cargo diariamente el tratamiento de este y otros tipos de violencia. Generalmente cuando se habla de violencia, casi automáticamente se piensa en los maltratos físicos y psíquicos. Así muchos tipos de violencia permanecen al día de la fecha ocultos o invisibilizados. Sin embargo, encontramos dentro de los tipos de violencia a la denominada violencia económica. En un sentido amplio podemos decir que la violencia económica está configurada por todas aquellas prácticas que impactan negativamente y afectan la subsistencia económica de una persona. Hay quienes en la doctrina hablan de que la violencia económica está configurada dentro de la violencia psicológica. Ahora bien, este tipo de violencia, la violencia económica, en un sentido más estricto, se encuentra configurada por una serie de mecanismos de control y de vigilancia sobre el comportamiento de las mujeres con relación al uso y distribución del dinero, junto con la amenaza constante de no proveer recursos económicos. Y aquí es donde quiero poner el punto de mayor interés, que en esta amenaza de no proveer los recursos económicos se encuentra una de las formas más tremendas de violencia, ¿sí? Y que marca y muestra y pone en relieve estas relaciones de poder que se establecen entre hombres y mujeres, quedando en manos de estos últimos una especie de autoridad o de poder acompañado como contrapartida de sumisión y subordinación por parte de las mujeres. Entonces, este tipo de violencia, que implica una forma de discriminación, es un factor de desigualdad que nos impide un acceso y disposición de los bienes que requerimos todas las mujeres para subsistir, tales como la alimentación, la salud, la vivienda, el transporte, la educación. Cabe advertir que este tipo de violencia se configura entonces como un caldo de cultivo para el resto de todas las otras violencias e impone una verdadera traba a las víctimas que ante otro tipo de violencias que padecen, como la psicológica o la física, carecen de los recursos económicos que le permiten alejarse de este agresor, estando bajo amenaza constante e inminente de quedarse sin hogar, sin ingresos y sin la posibilidad de sostener a sus hijos y muchas veces a otros familiares, porque pueden tener a cargo también hermanos, ascendientes, etc. Por eso es tan importante visibilizar este tipo de violencia, porque este tipo de violencia ha sido relegada a un segundo plano por entender que no es urgente y sin embargo es todo lo contrario. Y es importante ejercer la jurisdicción con perspectiva de género, con la mirada de género y poder tomar medidas que hagan cesar este tipo de conductas violentas que nos impiden a las mujeres tener una vida digna en todo sentido.
Dentro de la legislación que ampara este tipo de violencia económica encontramos en nuestro país la Ley 26485, que en su artículo 5 conceptualiza los tipos de violencia y en el inciso 4 específicamente, a través de 4 incisos, describe lo que es la violencia económica y patrimonial. Y estaría dada por la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de los bienes, pérdida, sustracción, destrucción de bienes, de objetos, instrumentos de trabajo, objetos que tienen valor para esa persona, limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer o de sus hijos para vivir, y también una limitación o control de los propios ingresos de la mujer, que gana con el propio producto de su trabajo. El decreto reglamentario de esta ley nacional establece, y esto es fundamental aclararlo, que cuando se coarta este derecho alimentario a favor de los hijos, también estamos hablando de violencia contra los hijos, de maltrato infantil. Y eso lo dice el decreto reglamentario 1011 del 2010. A nivel internacional tenemos el comité de la CEDAW, que en su recomendación 19 habla de esta violencia económica en contra de las mujeres como una forma de discriminación. También tenemos en el ámbito interamericano la Convención de Belém do Pará, que también afirma que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación y habla de esta violencia económica, de la falta de independencia y que obliga a las mujeres a permanecer inertes en esta situación de violencia. Por último, y no menos importante, son las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia a las personas en condición de vulnerabilidad, porque en estas 100 reglas se incorpora a las personas que por razón de su género o por circunstancias económicas se encuentran en estas dificultades para ejercitar este derecho. Por último, me referiré a la Convención de los Derechos del Niño, que establece que justamente son los progenitores o las personas que están a cargo de los niños, niñas y adolescentes quienes tienen la obligación de proveer por todos los medios las condiciones de vida necesarias para el desarrollo del niño. Glosario. La violencia de género es un tipo específico de violencia contra la mujer que experimentan por ser mujeres en una cultura patriarcal. Las prácticas involucradas en la violencia de género tienen una connotación específica, la de ser una violencia dirigida y con una intencionalidad, aunque no necesariamente consciente o expresada, que busca reproducir y perpetuar las relaciones de poder patriarcales existentes entre varones y mujeres, y que ubican a los primeros en posición dominante. Hay muchas formas de violencia de género. Violencia física es que las agredan en el cuerpo. Violencia psicológica es que dañen sus emociones. Violencia sexual es que hagan o las obliguen a hacer cosas que no quieren con su cuerpo. Violencia obstétrica es que los profesionales de la salud no respetan sus derechos antes, durante y después del parto. Violencia económica es que no las dejen usar su dinero o sus cosas. Por último, violencia simbólica es que difundan mensajes que las menosprecien por ser mujeres o sentirse mujeres. Justicia con Vos es un podcast producido en la Dirección de Prensa y Comunicaciones del Poder Judicial de Salta. Podés escucharnos en YouTube, Instagram y en Facebook y en las principales redes sociales de audio. También podés seguir nuestra cuenta en Twitter, donde semanalmente compartimos los enlaces de nuestras publicaciones.